En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 11 y 12, dice: creedme que yo voy al Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero luego les dice: de cierto os digo. Cada vez que Jesús dice de cierto os digo, dice: ahí viene el palo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. ¿Hay alguien que cree en Jesús aquí? ¿Alguien cree en Jesús? Sí, 1, 2. Gloria a Dios, 3. Bueno, ya hay alguno más. Digo, es que si a mí me interpelan, me preguntan si creo en Jesús, las dos manos, que no quede duda, te pones en pie y dices: yo, ¿Hay alguien aquí que cree en Jesús? Bueno, esto ya empieza a parecer algo más serio. Porque yo decía, bueno, vamos a tener que poner un mensaje evangelístico porque muchas personas que no conocen al Señor. ¿Ya? Y los que creen en Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que Jesús, cuando se va de este mundo, los discípulos se ponen tristes y les dicen: no os pongáis tristes, porque os conviene que yo me vaya, porque os enviaré a otro Consolador, el cual os llevará al conocimiento de la verdad y la verdad os hará libres. Y ese Consolador, el Espíritu Santo en nuestras vidas, es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ese espíritu tiene que estar obrando en nuestras vidas. No podemos estar ahí llenos de complejos y de líos y de rollos, sino que tenemos que ser libertados por el Señor. Y entonces hacer las obras que Jesús hacía. ¿Y qué obras hacía Jesús? Bueno, hacía obras de misericordia. Cuando había alguien con un problema, él se acercaba, porque la fe obra por el amor. Es decir, no iba a las personas y les decía: es que a ti te pasa esto porque eres un tozudo, tienes la cabeza muy dura y sigues haciendo las cosas mal. Esa era la realidad del pueblo y sigue siendo hoy, ¿verdad? Pero no les reprochaba. Decía: ¿quieres ser sano? Sé sano. Claro, es que te pasa eso. Al paralítico de Betesda lo levantó. ¿Tú quieres ser sano? Digo, ya, ¿y quién me va a llevar al...? Digo, bueno, no te he preguntado a ver quién te va a meter en el lago, en el estanque. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Hombre, pues sí. Digo, pues entonces, coge tu lecho, levántate, coge tu lecho y márchate de aquí. Y se fue. Pero le dijo: pero no peques más. Es decir, que por causa del pecado estás como estás. Es decir, tú te lo has buscado, pero yo te doy la solución, ¿verdad? Obras de misericordia a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusaban? Quiere decir que esas obras tenemos que hacer nosotros también. No solamente resucitar muertos y hacer que el mar se calme, porque algunos están pensando en eso. También podemos hacerlo. Pero, ¿hay alguien enfermo? El otro día una mujer me pregunta: ¿yo puedo orar por las personas que están enfermas? Bueno, si tienes fe, sí. Empieza por tu casa, por tus hijos. Ya, pero es que a mí me han enseñado que cuando alguien está enfermo hay que llevarle al médico. Digo, bueno, pues si antes oras, a lo mejor te evitas ir a... Yo cuando veo ya la costumbre que hay, tienes el niño con fiebre, a urgencias. Y a mí me parece muy bien que los sanitarios en urgencias, cuando es un caso que no es urgente, te tengan ahí 8 horas.
para que no vuelvas. Pero qué bueno que digas, antes de ir a urgencias, voy a orar por mi hijo para que sea sanado. ¿Y sabes lo que ocurre? Que funciona. Que la Iglesia ore por alguien que está enfermo. Oye, es que estoy con un trancazo que no me tengo, ¿quieres que ore por ti? Ah, vale. Y a lo mejor reducimos el gasto de farmacia del país, si oramos los unos por los otros. Pero obras de misericordia también, ¿verdad? En lugar de juzgarnos, las obras que hacéis, que yo hago, haréis si aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque el Espíritu de Dios repose en nosotros y actuemos en consecuencia. Lo que no puede ser es que los cristianos no puedan solucionar sus conflictos personales. Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios y trajo el ministerio de la reconciliación. Pero el que está lleno del Espíritu de Dios no puede estar en contienda con otros cristianos, ni con sus familiares, sino que... pero Jesús vino a traer discordia entre unos y otros, ¿sí? Entre el que tiene fe y el que no tiene fe. Pero vino a ser puente de reconciliación. Yo cuando me encuentro cristianos que están enfadados durante años y que tienen contiendas entre ellos y digo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a soportarnos, a amarnos, a bendecirnos, a ayudarnos. Cuando veo el amiguismo, ¿no? A mis amigos sí, a los demás no. Digo, ¿dónde está el Espíritu de Dios en medio nuestro cuando ocurren estas cosas? Cuando es primero yo y después yo y al final si queda algo, bueno, pero digo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Las cosas que yo hago y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. ¿Quién está dispuesto a servir? Pues el que tiene el Espíritu de Dios en él. Y el que lo pierde, el que cada vez me cuesta más servir a los hermanos, digo, pues tienes un problema. Estás apagando el Espíritu de Dios en tu vida. Hubo una situación terrible en el pueblo de Israel cuando estaba dirigido por Elí, por el profeta, el sumo sacerdote, juez Elí. Y hubo una guerra, una batalla, y llevaron el arca a la batalla, y el arca fue capturada por los filisteos. Y entonces murieron los dos hijos de Elí, la nuera se puso de parto en mitad del conflicto y dio a luz un niño. Ella murió también, creo, en ese acto, el suegro también, y llamaron al niño Icabod, que quiere decir que la gloria de Dios ha sido traspasada. Y a veces pasa eso, que la Iglesia se convierte en Icabod, la gloria de Dios traspasada. ¿Y qué queda si no está el Espíritu de Dios moviéndose en medio nuestro? ¿Qué es lo que nos queda? Rituales, religión, maneras, quizá conducta moral. Apariencia, hipocresía, eso se llama religión y ese es el sistema babilónico. ¿Quieres andar en el sistema babilónico o en la libertad del Espíritu Santo? ¿Hay dudas? ¿Quieres andar en un sistema babilónico o en la libertad del Espíritu Santo? Ah, bueno, vale. Digo, ya me estabais preocupando. Por lo menos querer. Otra cosa es que lo consigamos, pero si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él lo hará. Y entonces qué bueno que le digamos, Señor, que tu Espíritu se mueva con libertad en medio nuestro. Ven a traer libertad a nuestras vidas. Quita de nosotros todas las fobias, todas las ventajas que el enemigo ha tomado y haz de nosotros nuevos seres. El otro día estábamos hablando de qué es lo que tenemos seguro en la vida, ¿no?
y yo les compartí sobre el nuevo nacimiento y ya había dudas, ya había personas ahí. Y bueno, ¿y eso? Digo, ¿cómo? ¿No sabes lo que es el nuevo nacimiento? No, yo no quiero hablar de una teoría, pero si tú miras tu tarjeta de identidad, tu carnet de identidad, allí pone tu fecha de nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un sanitario que apuntó en un certificado cuando naciste y que eras hijo de tu madre, y posiblemente a tu padre le dieron el papelito para que fuera al registro y te apuntara allí. Y ahora pues esa fecha está ahí. No fue ni el día anterior ni el día siguiente, fue ese día, ¿verdad? Y cuando alguien nace de nuevo, también hay un antes y un después. El que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, tiene que haber un día, tiene que haber un momento. Y dice, pues yo no sé cuándo nací. Y bueno, pues yo sé cuándo nací por el certificado, porque yo no me acuerdo cuándo nací. Pero me lo contaron y está escrito. Pero yo sí sé cuándo nací de nuevo. ¿Por qué? Porque en mí hubo un cambio radical, hubo algo evidente. Y cuando hay, pues es una mujer embarazada, pues está ahí, pero ¿nació el niño? No, todavía no ha nacido. Dijo, pues está retrasando. Pues, oye, no, todavía no ha nacido. Ya nació. Ya nació. Y cuando alguien nace de nuevo, tiene que ser, ya nació. Es decir, ha habido un cambio. ¿Y qué es ese cambio? Que ahora hay una labor del Espíritu Santo en su vida, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? No sé, ¿quién me entiende? Bueno, vale. Entonces, yo sé que Nicodemo no entendía. Dices, ¿cómo puede ser esto? Digo, eso es porque no ha ocurrido en tu vida. Si hubiera ocurrido, ven. Entonces, tiene que haber esa situación distinta en la vida de uno. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace distintos. Eso nos hace capaces de amar, de tener una relación personal con Dios, de recibir de Dios palabra, revelación, fe, de poder manifestar frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quizá también los dones que hemos leído antes, ¿no? Cosas haremos mayores que las que Jesús hizo. Él, cuando se marchó de este mundo tenía 500 seguidores. Y uno puede llevar a Cristo a muchos más que esos. Ahora, ¿a cuántos has llevado tú? Porque si Él llevó 500, ¿dónde están tus 600? Digo, no, ahí aparcado en la puerta. No estoy hablando del coche. Estoy hablando de cuántos llevas al Señor. Cuántos en ese mover del Espíritu estás haciendo una obra mayor que la que Jesús hizo. Amén. Cosas mayores haréis. Las obras que yo hago, Él las hará también yo mayores. Y ese es un reto. Y dices, y Jesús tuvo 3 años y medio de ministerio. Nosotros tenemos un ministerio más largo, tenemos más tiempo para hacer las cosas de Dios. Yo me acuerdo hace años que cuando teníamos el año nuevo, analizábamos, oye, en este año, ¿por cuántas personas he orado y se han sanado? En este año, ¿a cuántos he hablado de Cristo y se han convertido? ¿Más que el año pasado o menos? ¿Voy creciendo o voy menguando? ¿Cuántos demonios he expulsado de endemoniados? ¿Voy creciendo o voy menguando? ¿Cuántas metas alcancé? ¿Voy creciendo o voy menguando? Pero bueno, lo que el Señor quiere es que estemos movilizados. Amén. Dice Mateo 10, 5 al 8. Ahora, en este caso habla de los apóstoles, pero dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es muy fácil decirlo, pero Jesús decía: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y él ofrecía razones concretas que demostraban que el reino de los cielos se había acercado. ¿Tú con qué vas a demostrar que el reino de los cielos se ha acercado si vas a predicar eso? ¿No? Porque si dices: no, aquí están los ejércitos de la guerra de las galaxias que han venido, y la gente te dirá: sí, tú eres un friki de esos que se visten de blanco, pero el mundo está lleno de frikis. Lo que tenemos que ir es con verdad, con demostración de la verdad y del poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando decimos que el reino de los cielos se ha acercado, mira, ese es un reino en el que la gente se ama y se respeta, en el que la gente es capaz de vencer el odio, es capaz de devolver bien por mal, es otra historia diferente, ¿verdad? Y luego dice: sanad enfermos. Hay enfermedades del cuerpo que se pueden sanar orando, pero que muchas de ellas porque tenemos medios médicos, los llevamos, ¿no? Sanad enfermos. Pero hay enfermos del alma que incluso los psiquiatras y psicólogos muchas veces no tienen respuesta para ellos. Y podemos sanar enfermos del alma. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Todos los que están llenos de miedos pueden ser sanados. Yo cuando veo a un cristiano que tiene claustrofobia, digo: ¿y tú por qué tienes eso? Cuando puedes ser sano, esa es una enfermedad del alma. Puede ser sano, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tú por qué tienes miedo a...? Dices, personas que tienen un miedo a relacionarse con los demás. Y ¿por qué tienes miedo? No, es que, como es el refrán, el gato escaldado huye del agua, ¿no? Es que me han dado tantos palos. Y bueno, pues puedes tener sanidad a ese conflicto. Igual que lo que hablamos de personas resentidas. La raíz de amargura contamina a muchos. ¿Y cómo puede ser un cristiano amargado? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Gozoso, ¿verdad? ¿O qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozoso, no amargado. ¿Y tú cómo puede estar un cristiano deprimido? ¿Cómo puede estar deprimido? Bueno, lo puede estar, sí, pero no debe de estarlo. ¿Por qué? Porque puede ser renovado por el poder de Dios y entonces estar animado, no deprimido. Hace falta sanidad del alma y luego sanidad espiritual, evidentemente. Cuando alguien es oprimido por el diablo, cuando alguien ha sido atado por un espíritu, puedes tener la libertad en el Espíritu de Dios. No puede ser que un cristiano tenga una atadura. Hay cristianos que están atados, ¿pero por qué?
Y hay muchas ataduras. Hay ataduras a pecados y hay ataduras a personas. Yo he conocido personas que hasta que no se murió su madre no podían salir de casa porque es una atadura familiar tan fuerte. Y ahora que las mujeres viven hasta los 90 años, pues fíjate. Y gracias a Dios que vivan, pero que seamos libres de esas ataduras, ¿verdad? Y ser sanos. Y qué bueno que podamos vivir en esa sanidad. Y ser libres en el Espíritu, ¿verdad? Yo no hago esto porque estoy condicionado. Dice Hechos 5 y versículos 12 al 16, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y esa iglesia es la que yo anhelo, ¿verdad? Que transforma la sociedad en la que vive. Dice, esperaban que aún la sombra de Pedro tocase a alguno. Así que Pedro tenía una buena sombra, no tenía una mala sombra, ¿verdad? No era Y qué bueno que tu influencia esté cambiando la sociedad que te rodea. El lugar donde tú estés, la convivencia sea más bendita, porque la gloria de Dios esté sobre tu vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso qué bueno que le pidamos al Señor, Señor, necesito que hagas una limpieza de mi vida. Amén. Para que coloques las cosas en el sitio donde tienen que estar. Que me renueves, ¿verdad? Una renovación espiritual. Para que yo tenga el entusiasmo y el ánimo y la grandeza de tu gloria sobre mi vida. Para que no me vuelva una persona huraña y oscura, y que mi sombra sea una sombra de luz, no una sombra de oscuridad. Los satélites, cuando la televisión es satelital, ¿no? Dice que el satélite hace una sombra, pero es una sombra de luz. Allí donde llega el satélite, es la sombra de ese satélite, es una sombra de luz, porque transmite la señal, ¿verdad? Y hay lugares sombríos donde no llega la sombra de la luz, sino que llega la sombra de la oscuridad. Nosotros tenemos que transmitir luz a los que nos rodean. Y si, como dice el texto, mira a ver, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Y a veces yo me encuentro en la iglesia con gente que lo que transmite es formulismos, normas, maneras de hacer. Y Dios es pintoresco, ¿verdad? A cada uno le da su forma de ser. No hay más que mirar las formas físicas, ¿no? Cada uno tiene una cara diferente. Fíjate que ahora hay hasta teléfonos que identifican por la forma, ¿no?, de la cara. Así que cada uno somos distintos. Uno tiene la nariz más larga, otro más corta, uno lo tiene más ancha, otro los ojos de una forma, otros de otra, el pelo, no sé qué. Somos todos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos diferentes unos de otros, no uniformados. Porque nuestra identidad, diferente a la de los otros, llega a donde otros no llegan y hace peculiar nuestra forma de ser, ¿verdad? Y qué bueno que sea así y que podamos disfrutar de la
multiforme gracia de Dios en cada uno de nosotros. Yo por eso cuando alguien dice, oye, ¿cómo me gustaría ser como tú? Digo, no seas como yo, por favor. Si yo te contara, sé tú mismo, bendecido por Dios, levantado por Dios, fructificado por Dios, pero sé tú mismo. Así en esa gloria de la conjunción entre tu identidad y la presencia del Espíritu Santo en tu vida, puedas ser alguien glorioso. Y qué bueno que cuando tú llegues hoy a tu casa puedas ser distinto de como viniste. No por mí, no por mi predicación, sino porque Dios haya entrado en tu vida de una forma nueva en el día de hoy. Y eso sería realmente que hemos aprovechado el tiempo aquí. Como yo oraba al principio, vamos. Qué bueno que podamos ser así, ¿verdad? Vamos a Efesios 3, 14 al 21. Es una oración del apóstol a la iglesia. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para que os dé, decía el apóstol, conforme a las riquezas de su gloria. Tenemos acceso a la gloria de Dios, a las riquezas de la gloria de Dios, y vamos a andar en la pobreza de nuestra capacidad personal. Qué bueno que nos abramos a la potencia divina y no estemos andando en las limitaciones de nuestra incapacidad. Amén. Los apóstoles decían, somos competentes en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque habían recibido la competencia de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo. Es decir, ahora que tenemos acceso a la gloria de Dios, revistámonos del poder de Dios en nuestras vidas y actuemos en consecuencia a ello. Y yo no sé si hay alguien que tiene una amargura en su corazón. Qué bueno que podamos decir, se acabó, ni un rato más de amargura. Que alguien tenga una fobia y pueda decir, voy a vencer la fobia por el poder del Espíritu Santo. Y que busquemos la visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seamos fortalecidos en el hombre interior por su poder. Amén. Y si alguien es fortalecido, ¿cuál es el resultado? Te tomas unas pastillas energéticas y como el Asterix, ¿no? Con la poción mágica. ¡Guau! Pues nosotros tenemos más que la poción mágica, ¿o no? Lo nuestro no es mágico, es divino. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya sabes, luego venían los romanos y hacían colección de cascos. Qué bueno que puedas hacer colección de victorias frente al enemigo en tu vida. Quería ganarme ventaja el enemigo y me estaba creando en una situación de contienda con mi hermano, pero yo fui y abracé a mi hermano y le dije, te amo. Y así que tiré por tierra todos los argumentos que el diablo quiso poner en medio. Qué bueno que podamos vencer al enemigo, porque el poder de Dios está en nosotros. Amén. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la Iglesia de Cristo, estaba diciendo eso. El argumento diabólico no va a poder contra la Iglesia de Cristo.
de tal manera que la semilla que Él siembra queda claramente demostrada que viene de parte del enemigo y queda sin fruto, porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás en nuestra vida. Porque estamos buscando que ese poder esté ocupando el lugar que le corresponde. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más poderosamente de lo que creemos y entendemos, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria ahora y por los siglos. Amén, ¿verdad? Actúa el poder de Dios en nosotros. O que actúe, ¿verdad? Que actúe el poder de Dios en nosotros para que seamos la luz que este mundo necesita, para que seamos la luz que la Iglesia necesita, para que seamos la luz que nuestro ser necesita. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, tú estás preparando una iglesia gloriosa. Nosotros queremos ser parte de tu iglesia gloriosa. Por eso te pedimos, Señor, ahora que nos visites con tu Espíritu Santo, Señor. Que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, limpiando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, librándonos, Señor, de la rutina, Señor, de todo aquello que nos lleva a un sistema de religiosidad, de ritual. Señor, avívanos, Señor, renueva tu Espíritu en nosotros, Señor, para que actuemos en el entusiasmo que produce la vida, Señor, y seamos como ríos de agua viva, Señor. No queremos ser estanques muertos que solamente el viento los mueve, Señor, sino que podamos tener tu vida en nosotros, Señor. Por eso te pido por cada uno de mis hermanos que los visites hoy, Señor, que traigas la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, sopla sobre nosotros, Señor, de tu poder, de tu autoridad, Señor, y vivifícanos en ti, Señor. Renueva, Señor, el gozo de tu salvación en nuestras vidas, para que así te glorifiquemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.